esta serie que hemos llamado Consumado es. Consumado es una serie entonces donde hablamos sobre estas últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Las palabras donde el Señor expresó su último aliento y dijo al mundo espiritual, porque ya lo dijimos uno de estos domingos, el mundo espiritual entendió mucho más rápido que todos los que estaban escuchando ahí, consumado es. Él le dijo al mundo espiritual esto, y hoy vamos a ver la segunda parte de esto que hemos llamado redención. Redención es una de las tantas palabras que significa para nosotros consumado es. Vamos a alabar entonces el nombre del Señor. Busque su Biblia, si tiene Biblia. Si no, vaya a la casa de algún cristiano a ver la transmisión. Ahora no lo puedo decir, siéntese al lado. Vaya a la casa de algún cristiano, así ve la transmisión y puede decir en esta mañana definitivamente consumado es. Estamos basando estos pasajes en Juan capítulo 19, versículo 30, donde el Señor dice entonces, en medio de un montón de cosas, aún en medio de otras frases que tiene el mismo versículo, aún en medio de todo eso aparece una frase que marca el mundo espiritual y que es consumado es o ha sido hecho. Amén. Así que busque su Biblia, téngala ahí a mano porque vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a seguir con esta parte que hemos llamado redención. ¿Sí? Si usted se quiere comunicar con nosotros, ahí abajo dice ibcalaba@gmail.com, nos manda un mensaje, nos manda los pedidos de oración para que podamos entonces estar orando también por usted. Ya este es el mensaje número 5 de la serie Consumado es, pero es a la vez la segunda parte entonces de esto que ya vimos el domingo pasado, hasta el momento anterior a la frase que hace referencia a Jesús en la cruz del Calvario cuando exclamó consumado es. El mundo espiritual estaba expectante para ver cuándo era el cumplimiento de la profecía de obtener un Mesías Salvador. Hasta el momento en que Jesús dijo consumado es, ahora está hecho, aún el mundo espiritual estaba expectante y esperando cuándo se cumpliría. Todo el Antiguo Testamento está expectante y está esperando que se cumpla la promesa del Señor hasta este momento cuando Jesucristo llega a la cruz del Calvario y pronuncia estas preciosas palabras, consumado es, ha sido hecho. Ya está hecho, ya no hay nada más que otro tenga que hacer excepto lo que el Señor Jesús hace en la cruz del Calvario. Jesús, en su último aliento y sabiendo que desde ese momento toda la historia de la humanidad cambiaría hacia el proceso de lo que hemos llamado, y lo dijimos el domingo pasado, esto es así, lo voy a poner acá para que usted lo lea, ¿no? Llega hasta esta expresión de la sustitución, hasta la expresión de la propiciación, la expresión de la reconciliación, la expresión de la expiación y, como venimos viendo desde el domingo pasado, la expresión de la redención cuando Jesucristo dijo esto en esa cruz. Estaba el proceso de la expiación cumplida, de la sustitución encarnada, de la reconciliación otorgada y la redención transmitida cuando Jesucristo proclamó en esa preciosa cruz del Calvario, consumado es. Eso tiene que ser parte de nuestra vida, parte de lo que nosotros creemos del mundo espiritual. Consumado es, ya ha sido hecho todo esto en nuestra vida, en nuestra familia, en todos los que nosotros amamos y llevamos a la presencia del Señor Jesús. Voy a marcarte algunos puntos ahora de entradita nada más, para que podamos entender que la redención entonces es para toda la humanidad y es una propuesta individual a cada generación. Mirá, te lo voy a leer de nuevo, ahí lo tenés en pantalla. La redención es para toda la humanidad. Decilo, la redención es para toda la humanidad. ¿Lo dijiste? La redención es para toda la humanidad.
La redención no es para unos elegidos nada más. La redención es para toda la humanidad. La redención es para toda la humanidad y es una propuesta individual a cada generación. La redención no es hereditaria. La redención no viene por lo familiar. Por lo tanto, si no venís a Cristo hoy, si vos no entregás tu vida a Jesús hoy, entonces no hay en tu vida sustitución, propiciación, reconciliación, expiación o redención. Esto no es sino a través del Señor Jesucristo. La redención no es hereditaria. ¿Lo anotaste? Quiero que lo tengas bien en claro, que la redención no es hereditaria. La segunda cosa es que la redención no es la purificación de la humanidad que se da siglo tras siglo hasta que llegue el momento en que todos los humanos sean buenas personas. ¿Qué está diciendo, pastor? Mire, escuche bien esto. La redención no es una purificación que se va dando de generación en generación hasta que llega el momento en que va a haber una generación nueva y limpia. Esto no es un dato menor. En el siglo III hubo un teólogo católico y padre de la iglesia griega llamado Orígenes. Algunos han estudiado en la facultad Orígenes. Lo tengo ahí al profesor de historia. Siempre me da miedo hablar un poco de historia, pero Orígenes, este personaje escribió algunas cosas en cuanto a la regeneración de la humanidad. En palabras de Paul Johnson, en su libro llamado La historia del cristianismo, un libro que me han regalado que está muy pero muy bueno, cuando cuenta que Orígenes veía a Dios como un agente que inducía a la humanidad a mejorar, incluso a perfeccionarse en un proceso constante de progreso hacia la luz. Él decía que la humanidad, generación tras generación, se iba a ir mejorando, iba a ir recuperándose. Si se levantara hoy se daría cuenta que estaba hablando cualquier cosa, ¿no? Este tipo. Pero él decía, lo que pasa es que este hombre fue muy, muy popular en su época, y él decía que esto iba a pasar de esa manera. A tal punto, dice, que la humanidad se iba a ir regenerando de a poco, que aún el mismo Satanás y sus demonios iban a salvarse en esa regeneración hasta que el mundo vuelva a ser como en el huerto del Edén. Cualquiera se mandó, dice, ¿no? Y el tipo decía este tipo de cosas que fue por mucho tiempo creída por el mundo cristiano. Pero esto no es parte de lo que la palabra del Señor nos enseña. Vale decir que Orígenes creía que entonces, de generación en generación, Dios iba a restaurar la humanidad hasta el punto que Satanás, sus demonios y todos los demás llegaran a ser salvos. No hay redención para el diablo y sus secuaces. No hay plan de salvación para el mundo espiritual, para los demonios y todo ello. Ellos saben que están terminados, que están acabados y por lo tanto han entablado esta lucha en el mundo espiritual. Si esto fuera así, entonces el sacrificio de Cristo habría sido totalmente en vano. Preste atención a esto. Porque si creemos, ahí está, si creemos que esto se va recuperando de generación en generación, entonces no existiría la redención, ni hubiera sido necesario el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si la regeneración se diera de generación en generación, hasta que todos seamos buenos, el Antiguo Testamento no tendría ningún sentido, no estaría esperando a aquel Cristo Jesús que pagó en la cruz por la humanidad. Todo el libro de Levítico sería apócrifo. Todo el libro de Levíticos no tendría sentido. O todo el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Si lee Levíticos, lee Hebreos para entender el proceso del cambio de aquel sacrificio de animales por el sacrificio del Señor Jesucristo, único y suficiente. La llegada de Jesús sería totalmente inútil. La muerte de Cristo sería una mentira para la humanidad.
Vale decir también que si esto fuera así, no tendría ningún sentido la frase proclamada en la cruz, consumado es, porque hasta nuestros días la humanidad sigue viviendo en pecado y cada vez se separa más de Dios. Aunque Orígenes fue considerado el maestro más grande después de los apóstoles, después ese lugar lo ocupó Santo Tomás de Aquino. Con el pasar del tiempo, sus escritos fueron considerados herejes gracias al Señor, aunque no lo hicieron desaparecer del todo. Pero fue un tiempo donde la iglesia no entendía el proceso de la redención y el proceso de la salvación. Santo Tomás de Aquino también erró en algunas cosas, ya creo que lo voy a decir un poquito más adelante. Pero esto nos da la pauta de que no importa que tan buenas cosas haya escrito en sus comentarios algún teólogo popular del momento, aunque sus principios haya sido un buen escritor, siempre, absolutamente siempre, debemos evaluar todo a la luz de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lo dice, entonces no es cierto. Evalúe, iglesia, la palabra de Dios. No importa qué tan grande sea el apóstol de nuestros tiempos que le diga a usted algo. No importa qué tan buena suene la profecía cuando vienen y le dicen vos vas a hacer o vas a tener o vas a hacer esto o tal otro. Ustedes lleven todo en oración y díganle al Señor, solamente Señor, si vos querés, esa palabra se va a cumplir en mi vida. Si no lo dice la Biblia, no lo creo. Póngalo después en el Facebook. Si no lo dice la Biblia, no lo creo. Si no lo enseña la palabra, entonces no lo creo. Usted tiene que ser capaz de estudiar y analizar la palabra del Señor. La tercera cosa que vamos a ver, tercer punto, es que la redención es para hoy, es para vos y es personal. La redención es para hoy, es para vos y es personal. La redención, entonces, no viene de generación en generación. La redención, el Cristo que te ha comprado y que ha dado su vida por vos, es para hoy, para vos. La redención es personal. Vos tenés que tomar la decisión de seguir a Cristo. Cristo pagó por vos en esa cruz. Hoy tenés que venir a Dios para que entonces disfrutes de las bendiciones del Señor Jesucristo. Dijimos el domingo pasado que la redención entonces significa tres cosas. Redención es volver a comprar o haber pasado de un estado de esclavitud a un estado de libertad y por lo tanto eso es lo que hoy el Señor Jesús quiere hacer en tu vida si sos capaz de venir delante de su presencia. Y dijimos que el autor de la redención es Dios, que el canal de la redención es el Señor Jesucristo. Él es quien te da libertad. Él es quien pagó por vos en esa cruz. Y dijimos que el precio de la redención es la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que no hay otro personaje en el mundo, y mucho menos fuera de él, no hay otro que pueda salvar tu vida del pecado y llevarte a Dios, porque la sangre de Cristo fue la única que se derramó en esa cruz. Ahí están los versículos bíblicos. Si no lo viste el mensaje del domingo pasado, por favor repasalo de nuevo. Ya está en YouTube, pones Pastor Gustavo Prieto, ahí en YouTube salen todos los mensajes que estamos predicando todos los domingos. Pero buscá el de redención, volvé a repasarlo, sacale una foto a la pantalla. Ahora, te arruiné la foto. No, ahí va. Sacale una foto a la pantalla para que puedas estudiar en la semana. Ahí tenés el número de teléfono con el que te podés comunicar si querés hacer alguna pregunta o mandarnos un mail. Dijimos entonces que estas tres cosas son importantes en la redención. El autor es Dios, la redención o el canal de la redención es Jesús. El precio de la redención es la sangre de Cristo Jesús en esa cruz. Pero hoy vamos a ver algunos puntos más que son muy, pero muy interesantes. Hoy vamos a ver que la redención
se deposita en Jesús. Escúchame, no hay redención si no está Jesús en el medio. La redención no se deposita en mí, la redención se deposita en Jesús que vive en mí. Si no tenés a Cristo Jesús, no podés salir de esa esclavitud del pecado para ir a Cristo Jesús, para ir a la presencia de Dios. La redención se deposita en el Señor Jesucristo, que es único y que es suficiente para nuestras vidas. Mirá lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Quiere decir que yo lo único que tengo que hacer es ir al Señor Jesús. La gracia es ese regalo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Gustavo, el apóstol, el Papa Francisco, Mahoma, Buda. No, es solamente en el Señor Jesucristo. Cuando Dios el Padre te mira, tiene que ver en vos la presencia de su Hijo. Por lo tanto, tenés que dejar el pecado de lado, tenés que dejar de lado tu vida de pecado e ir al Señor y decirle, yo quiero ser un espejo de tu gracia en el mundo en el que vivo. No solamente es entonces el canal, sino que cuando Dios ve a Jesús. Es el canal por donde va a llegar la redención a tu vida y es donde se deposita también esa redención. Esto es como si Dios se preguntara día tras día, ¿por qué no estoy castigando al mundo de pecado? Y entonces el Señor no se responde esa locura que dijimos hace algunos mensajes atrás. No, yo necesito demostrar al mundo qué tan amoroso soy, por eso no destruyo al mundo de pecado. No, cuando el Señor se pregunta ¿por qué no estoy destruyendo este mundo de pecado? Él mira y ve a una iglesia que tiene a su Hijo Jesús delante y dice, porque en Jesús yo he depositado la redención y voy a sacar a este mundo y todo aquel que pase a través de Cristo para redención. Lo saco de la esclavitud para que tenga vida en abundancia. No vayas a Dios a través de nadie más que no sea el Señor Jesús. No hay santos, no hay vírgenes, ni hombres buenos en quien puedas depositar la redención, solamente el Señor Jesucristo. No hay hechicero, no hay parapsicólogo, no hay espiritista, no hay umbanda, no hay quimbanda, no hay cienciología, no hay magia blanca, no hay magia negra. No hay absolutamente nada que pueda sacarte de la depresión, del rechazo, de la soledad, de la angustia, de la enfermedad, si no es a través del Señor Jesucristo. Ninguno de los mencionados puede ayudarte en tus finanzas o en tu empresa o en tu matrimonio. Ninguno de estos brujos, curanderos, hechiceros, parapsicólogos o espiritistas pueden traer paz a tu vida, porque el único que ha pagado el precio para que todo esto sea hecho se llama Cristo Jesús, quien dijo en esa cruz, consumado es. Ahora está hecho para que puedas tener salvación y vida eterna. Solamente Jesús puede sanar tu tierra, puede sanar tus finanzas, puede sanar tu familia. Es aquel en quien el mismo Dios Todopoderoso deposita la redención de hacerte libre, que es solamente entonces Cristo Jesús en mi vida. Decirle al que está al lado tuyo, solamente Cristo puede hacerte libre. Decíselo. Decíselo, solamente Jesús hay libertad. Deja el brujo, el hechicero ese, déjalo. Deja los parapsicólogos o los espiritistas. Deja esos libros que se llaman sagrados y anda a la palabra del Señor. Porque entonces vas a ver la presencia de Dios moverse y manifestarse. Vamos a ver este otro punto. Entonces la redención también es, la seguridad de la redención es a través del Espíritu Santo. La seguridad de la redención es a través del Espíritu Santo. No hay
otro que pueda darnos seguridad. Fíjate, vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, en Él, está hablando del Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y Efesios capítulo 4 también versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El mundo habla del 666, me tiene podrido con el 666. Se viene el fin del mundo y el 666 y el sello y el sellito de que si es el microchip, que si no es el microchip, que no sé qué. Y la iglesia habla más de eso que del sello verdadero, que es el sello del Espíritu Santo en la vida del cristiano. El mundo no sabe que hay un sello más poderoso, que es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si así nos pusieran un chip, sin que nosotros queramos, mi sello dice, yo he sido sellado para redención por el poder del Espíritu Santo que vive en mí. Amén. Eso es el sello. Y el Satanás, que es un imitador de lo que Dios hace, ¿sabes qué quiere hacer? Te quiere sellar con cosas efímeras. Pero hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo porque tenemos entonces en Él redención. Tenemos en el Espíritu Santo el poder de la redención. Esto nos deja saber entonces que todos aquellos que recibimos a Jesús somos llenos con el poder del Espíritu Santo. No recibe el Espíritu Santo solamente aquellos que hablan en lenguas. Porque si el hablar en lenguas entonces fuera el sello, estaríamos dejando de lado el sacrificio de la cruz y la preciosa frase de consumado es, ya ha sido hecho. Todo aquel que recibe a Jesús, dice la palabra de Dios, y lo que acabamos de leer recién, que en Efesios, que hemos sido sellados. Hemos sido sellados en el poder del Señor. No necesitas hablar en lenguas. Yo tengo una canción que dice quiero cantar en nuevas lenguas. Algún día lo van a escuchar. Es más, en uno de los programas que mando solamente la intro, es de esa canción que dice quiero cantar en nuevas lenguas porque yo creo que el hablar en lenguas edifica mi vida y edifica mi casa y edifica mi adoración. Pero no es el sello en mi vida. El sello en mi vida viene cuando yo le digo a Cristo Jesús que lo quiero en mi vida y en mi corazón. El Espíritu Santo vive en la vida de la persona que recibe a Cristo. Pero no es la evidencia de que el Espíritu Santo está o no está en una persona. No es la evidencia inicial. No es la evidencia primaria en nuestras vidas. Todo creyente en Jesús es sellado por el poder del Espíritu Santo, porque Cristo Jesús dijo, voy a dejarles cuando yo me vaya un consolador que es este Ayos, el que es igual a mí. Y aunque en el día de Pentecostés hablaban en otras lenguas, lo hicieron porque era necesario para que aquellos que visitaran el lugar donde ellos estaban escucharan el mensaje. No estoy diciendo que no hay que hablar en lenguas, estoy diciendo que no es la evidencia inicial. Y simplemente es necesario hablar en lenguas públicamente, simplemente, si el otro puede escuchar y entender lo que yo estoy diciendo. Así que si te cruzas con un chino y no se hablar en chino, decirle al Señor, Señor, quiero hablar en nuevas lenguas para predicarle tu nombre. Hay un libro que se llama La belleza del lenguaje espiritual. Todos saben que a mí me encanta ese libro de Jack Hayford. Y dice Jack Hayford que iba sentado en el avión y se sentó al lado de un chino y quería probar él si hablaba en lenguas, ¿no? Entonces le dijo, yo te voy a decir algunas palabras y vos me vas a decir a mí si realmente estoy diciendo
algo coherente. Yo sé hablar chino, dijo él, no sabía hablar chino. Y entonces empezó a hablar en lenguas y le predicó porque el chino le tradujo al principio, dice en su relato, al principio no entendía mucho lo que me decías, pero después me nombraste que Jesucristo es único y suficiente en mi vida, ¿no? Son testimonios de aquellos que hablan en lenguas, pero no es evidencia inicial, no es lo principal el hablar en lenguas, lo principal es creer en Jesús y vivir a Jesús. Porque puedo hablar en lenguas humanas y angelicales y si no tengo amor, absolutamente nada soy. El Espíritu Santo ya está actuando en tu vida. Ya está el Espíritu de Dios en tu vida para darte poder de decidir salir de todo aquello que te aleja de Dios y te hace libre en Cristo para llegar al Padre. Así trabaja la Trinidad. Espíritu Santo te da el poder de la salvación que te dio en el Señor Jesús para que vayas a Dios el Padre. Porque las lenguas se acabarán, pero la alabanza y la adoración al nombre del Señor no se van a acabar. ¿Cómo se lleva entonces a cabo esto? ¿Cómo es que se lleva a cabo todo esto que estoy diciendo? El punto número 6. Voy a ponerlo por acá. Dice, la operación de la redención es por poder. Poder no es hablar en lenguas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el texto que yo puse ahí, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero poder no significa hablar en lenguas. Significa que ahora, a partir de ahora, como he sido redimido y he sido librado del pecado, y ya Jesús pagó por mí en esa cruz, Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La operación de la redención es, entonces, por poder. Mirá lo que dice la palabra del Señor. Hechos 1.8, ya lo dijimos, es por poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento la liberación también fue por poder. Éxodo capítulo 6, versículo 6, cuando estaba el pueblo de Dios en el desierto, dice, yo os redimiré con brazo extendido. Esa es la liberación del Señor. Éxodo capítulo 13, versículo 14, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Recuerden que el Antiguo Testamento no anula el Nuevo Testamento. Ya lo hemos dicho también en esta serie de Consumado es. Busque los mensajes, por favor. Repáselos. Si te perdiste alguno, volvé a escucharlo. No es porque lo digo yo, está ahí en la palabra del Señor. Y como dije al principio, examinen absolutamente todo lo que yo les estoy diciendo. Pero Jehová actúa con mano poderosa a aquellos que reciben a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. No hay vírgenes, no hay santos, no hay imagen, no hay Gauchito Gil, no hay San la Muerte, no hay difunta Correa, no hay absolutamente nadie que pueda librarte de esto, porque los espíritus que vienen a vos a través de todos estos que he nombrado, brujo, hechicero, parapsicólogo, espiritista, magia blanca, magia negra, budistas, todos esos espíritus que vienen, no son el poder del Espíritu Santo y han sido vencidos por Cristo Jesús en esa cruz y te dan libertad una vez y para siempre. Por lo tanto, si estás viviendo todavía en un mundo de pecado y has venido a Cristo, es porque no has entendido que podés salir de la droga, que podés salir del alcohol, que podés recuperar a tu familia si te pones en la decisión de dejar a esa mujer que no es tu mujer o a ese hombre que no es tu hombre. Mamá, papá, de orar por tus hijos todos los días, porque el Señor ha dicho, consumado es. Él ha sido libre de orar y decirle, Señor, tráelo a tu presencia, porque el tiempo es corto, amada iglesia. Amado hermano, amigo que me estás mirando, el tiempo es muy corto. Hoy hay que venir a Cristo Jesús. Robert Lee, que es
uno de los comentarios que yo utilizo para estos pasajes, que está en el comentario de James Smith, dice: el poder del Espíritu, el ejecutivo de Dios en esta dispensación o en este tiempo, libra al cautivo sobre la base de la sangre de Cristo. No hay poder en ninguna otra persona porque nadie pagó el precio de la expiación. Solamente lo hizo el Señor Jesús. Para no dejarte solo, el Señor Jesús manda al Espíritu Santo y te sella. Y cuando el mundo espiritual te ve, cuando Satanás quiere atacar tu vida, cuando el diablo quiere atormentarte, ¿sabes qué ve en vos? Ve al Señor Jesús. ¿Tenés a Cristo en tu corazón? Si no, hoy es tiempo de que vengas al Señor. Me ha librado el Señor, dice Romanos capítulo 8, versículo 2, sigue diciendo: me ha librado el Señor del pecado y me ha librado el Señor de la muerte. Yo hago estos espacios para que puedas asimilar un poquito esto que estoy diciendo. No sé cuánto llevamos más o menos de tiempo, pero a mí Lucas me dijo el domingo pasado que yo puedo predicar 3 horas, que él no se va a salir de la pantalla. Eso me dijo Lucas, el doctor Lucas, no sé. No, pero ya vamos a terminar con este punto también que quiero darles ahora. Espero que estés entendiendo el concepto. Espero que estés entendiendo esto que te estoy diciendo. El punto número 7 es el alcance de la redención. ¿A quién le es dada esta redención? Y ahora también, si ya venía un poquito fuerte, también me voy a poner un poquito más fuerte con respecto a quién le toca y a quién no le toca la salvación. Porque estamos errando en el blanco en algunos hermanos que predican sobre esto, algunas iglesias que predican sobre esto. La redención, dice Timoteo capítulo 1, versículo 2 al 6, ya lo vamos a leer, es para todos. La redención es para todos, absolutamente todos. A ver si pongo el texto acá, dice, vamos a leer el 5 y el 6 para que entendamos el contexto del 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, que se hizo hombre, que pagó en esa cruz por vos y por mí, el cual se dio a sí mismo en rescate por algunos, en rescate por un grupo selecto, en rescate por los más santos, a ver quién nos está equivocando, a ver, el que no se equivocó es salvo, de los cuales, dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No es para los predestinados a ser salvos. La salvación es para aquel que cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Crees en Jesús? Hay redención en tu vida. Porque si fuera por predestinación, el sacrificio de Cristo perdería valor de reconciliación y perdería valor de expiación. La predicación del Evangelio sería una pérdida de tiempo para miles de misioneros que han arriesgado su vida alrededor del mundo y que han llegado a lugares donde los han comido literalmente, han comido su carne. Hasta que luego llegó otro y otro, hasta que esa tribu o ese lugar cambió. Estas transmisiones en vivo los domingos serían pérdida de tiempo para alimentarnos entre nosotros. La Biblia, cuando yo busco la Biblia y voy a la palabra de Dios, no encuentro en ningún pasaje de la Biblia. ¿Se acuerdan que dije al principio, si no lo leo en la Biblia no lo creo? En ningún lugar dice que Gustavo Prieto sí iba a ser salvo y que Erika Luchetti no. Tomá, Erika, te la mandé. No puede ser. En ningún lugar dice eso.
Cuando habla de predestinación no está hablando de que algunos van a ser salvos y otros no. Algún día vamos a ir en fondo a esto, pero sí quiero llevarte a este lado. La redención es para todos, y si es para todos, nadie se queda fuera de tener la posibilidad de ser salvo en la sangre de Cristo Jesús. La predestinación calvinista carece de fundamento bíblico a la hora de la redención. Santo Tomás de Aquino también tomó una postura muy similar a esta. Y él decía que era para un grupo selecto de personas. Usted imagínese el mundo espiritual completo de un Dios que se hace hombre para vivir entre la humanidad, para que un grupo selecto de personas sea salvo. O sea, que me hace acordar a los masones. Me hace acordar a las sectas masónicas. Como un grupo selecto de personas que solamente ellos pueden tener la iluminación definitiva. No, mi amada iglesia. Cristo Jesús murió por todos y para todos. El que diga lo contrario, el que te haya dicho en algún momento que quizás pierdas tu salvación, vos respondele esto: si yo creo en Jesús, soy salvo, la salvación no se pierde. Amada iglesia, vamos a la palabra del Señor constantemente. La predestinación calvinista niega la cruz de Cristo. Niega esta cruz del Calvario cuando Jesús dice: voy a redimir a todos aquellos que vengan a mí. No es para un grupo selecto. La predestinación calvinista es tan falta de teoría bíblica como la restauración de que hablaba Orígenes en su comienzo. Un extremo o el otro. ¿Todo el mundo iba a ser salvo o solamente un grupo pequeño de personas va a ser salvo? O como dicen los testigos de Jehová, solo 144.000. Ya los de ahora ya se quedaron afuera porque son mucho más que eso. Testigos de Jehová, vengan a la palabra del Señor y estudien quién es Jesucristo realmente. Señores calvinistas, acérquense a la palabra del Señor. Tenemos algunas iglesias acá en Mendoza que han dicho: a partir de ahora ya no somos más bautistas o pentecostales, no sé qué, somos calvinistas. Yo soy de Cristo, no. ¿Qué Calvino, qué Orígenes, o qué Lutero, o qué Aimé McPherson para mis hermanos cuadrangulares? La tengo que nombrar porque vengo de ahí. O los hermanos adventistas, no me acuerdo, Juan, bueno, no me acuerdo el nombre de ella. Podemos leer sus escritos, sí, no hay ningún problema. Pero el fundamento está en la palabra del Señor. La redención no es para un grupo selecto de personas. Porque quiero decirte esto: todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Absolutamente todos somos pecadores. A todos les digo, vean en el Evangelio de Juan a Jesús tan lleno de amor por la humanidad que en plena agonía decidió no bajarse de la cruz, sino que quedó hasta su último aliento colgado en esa cruz para decir: ya ha sido hecho, consumado es. Todo aquel que venga a mí puede tener redención, salir de ese mundo de esclavitud para vivir un mundo de libertad. Todo aquel que me busque será salvo. Si alguna vez pensaste que Jesús no te había elegido, si alguna vez pensaste que por aquel error que cometiste has perdido tu salvación, voy a decirte una cosa: esto no te habilita a pecar, porque si nos habilitara a pecar, entonces no sería salvación tampoco, porque nos ha librado del pecado de la muerte. Y dice el versículo que leíamos recién: no contristen al Espíritu Santo que les ha dado salvación. Y si seguimos deliberadamente pecados es porque no hemos creído en Jesús. No conocemos sus palabras, y cuando Dios nos mira, no mira a Jesús en nosotros.
O sea que nunca alcanzaste la salvación. Pero si has alcanzado la salvación, si hoy tomás la decisión de vivir a Cristo y de seguir a Cristo, hay redención y el Señor quiere hacerte libre de ese mundo de pecado, de ese mundo que atormenta tu vida, de esa soledad, de esa agonía, de esa tristeza. Porque Él ha dicho, voy a librar tu vida del pecado y la muerte. Entonces, si alguna vez pensaste que Jesús no te había elegido, pues hoy entendés que sí pensó en vos en esa cruz y que absolutamente nada, escucha esto, excepto vos mismo, podrá separarte del amor de Dios. Hoy es tiempo que le digas a Jesús, te quiero en mi vida, te quiero en mi familia, te quiero en mi ministerio, te quiero en mis finanzas y en todo lo que quieras que esté el Señor Jesús. Decile, ven Señor Jesús.